Ok, buenos días estudiantes, mi nombre es Magali Zavala, ya nos conocemos de semestres anteriores. Para este noveno semestre voy a orientarles análisis y exploración de mercados, que no es otra cosa, análisis y exploración del entorno, que no es otra cosa que el estudio de mercados, seminario de investigación y práctica financiera. El eje problemático para este semestre o el bloque programático es formular y evaluar un proyecto de inversión. El eje problemático para este semestre es cómo formular y evaluar un proyecto de inversión que permita tomar la mejor decisión de inversión. Entonces, a partir de las unidades temáticas de seminario y de investigación, que es el trabajo de campo, que es el que nos va a ayudar a diseñar y a elaborar la herramienta que vamos a utilizar para la recolección de datos en el proyecto de inversión. Lo primero que debemos hacer es tener claro cuál va a ser nuestra idea de negocios, preferiblemente que sea una idea de negocios del sector productivo, no porque no podamos hacerla en una empresa de servicios, que son las empresas que mueven la economía en Puerto Leguízamo, pero si podemos nosotros diseñar, elaborar y formular un proyecto de inversión a partir de una idea de negocios de producción, estaría perfecto. Si podemos hacer el ejercicio simplemente académico en una agroindustria, láctea, lechera, de lácteos o otras empresas de producción, pues sería muy bueno que pueda generarles a ustedes recursos. A partir de la unidad temática de seminario de investigación que diseñamos esta encuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a utilizar un material didáctico y bibliográfico que va a estar puesto en plataforma, que es un libro de la Unisur, se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Es una bibliografía antigua de 1999, pero que la tengo, que trabajo con ella por su facilidad de comprensión, porque los ejemplos están muy claros, muy detallados y muy específicos para poder calcular el mercado potencial, el mercado objetivo y el mercado meta, que es prácticamente lo que nosotros hallamos y determinamos o calculamos en un estudio de mercados. El estudio de mercado prácticamente es eso, consiste en el estudio de la oferta, en el estudio de la demanda y en el estudio de los precios. Entonces, yo voy a poner igual un ejercicio que diseñé para ustedes con una empresa láctea de yogures, en donde les voy a enseñar primero a hallar la muestra. ¿Y la muestra qué quiere decir? Es cuál va a ser la cantidad de encuestas que nosotros vamos a desarrollar en nuestro trabajo de campo partiendo de una población total. Es decir, por ejemplo, la población del Putumayo, hay 500.000 habitantes. Con esos 500.000 habitantes como población total o población potencial, ¿cuántas encuestas debo de elaborar para hacer el estudio de mercado respectivo y que me permite identificar mi mercado objetivo, y de mi mercado objetivo yo pueda determinar cuál va a ser mi mercado meta? Entonces, en ese sentido, yo elaboré un ejercicio que va a estar puesto en plataforma para que ustedes lo visualicen, lo analicen y puedan hacer su ejercicio para nuestro primer momento de autoaprendizaje. Nuestro primer momento de autoaprendizaje, tanto en seminario de investigación como en análisis y exploración del entorno, está diseñado para identificar o caracterizar el consumidor, el producto y la delimitación y descripción del mercado. Delimitar quiere decir ubicar a qué zona geográfica me voy a dirigir, tanto macroeconómicamente como la macrolocalización y en la microlocalización, o sea, la población específica a la que yo voy a atender con mi proyecto, que lo van a ver más claramente con estudio técnico.
En el estudio de mercados, aparte del ejercicio que yo les envío y a donde nosotros podemos identificar la población total, la población objetivo y nuestro mercado meta, es importante que se diseñen 3 tipos de encuesta, que es el tipo de investigación que vamos a utilizar para este noveno semestre. Nuestro tipo de investigación es el cuantitativo y la herramienta va a ser la encuesta. Entonces, esta encuesta debe ser diseñada para tres mercados, que es nuestro mercado consumidor, nuestro mercado proveedor, el que nos va a proveer las materias primas para la elaboración del producto o para la prestación de un servicio, y nuestro mercado competidor. ¿Quién es nuestra competencia? ¿Cuáles son las características? ¿Qué cantidades ellos están ofreciendo en el mercado? ¿Cuáles son sus calidades? ¿Cuáles son el uso de cada uno de estos productos? Partiendo de ahí y con esos resultados es que nosotros podemos empezar a hacer el análisis de lo que es realmente nuestro estudio de mercados, poder identificar con mucha claridad las características de nuestro producto y de nuestro servicio, los usos que se le dan, los productos complementarios que éste tenga, los productos sustitutos que tenga. Vamos a caracterizar también a nuestro consumidor, qué clase y qué tipo de consumidor es el que tenemos. Por eso es importante que la encuesta nos permita a nosotros identificar para qué población va dirigida. Si, por ejemplo, vamos a vender yogures o vamos a vender pañales para bebé, nuestra población sería los padres de familia. ¿Entre qué edades? ¿Sí? También debemos de identificar muy claramente cuál es nuestra delimitación y nuestra descripción del mercado, a qué zona o a qué barrios, a qué estrato socioeconómico nosotros vamos a llegar, al estrato 1 y estrato 2, por las características que ellos tienen en su nivel de ingresos, por las edades, por sus preferencias, por sus gustos, por la cercanía que tienen. Eso es delimitar un mercado. Bueno, estudiantes, entonces para concluir este primer momento, debo decirles que la idea o el objetivo para este primer momento con análisis y exploración del entorno y seminario de investigación es calcular la población total, el mercado objetivo y nuestro mercado meta, además de calcular las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a determinados precios, o sea, a los precios que estén en el mercado y que para el segundo momento o segundo encuentro vamos a poder determinar o vamos a calcular cómo se saca el precio y finalmente nosotros poder calcular la demanda total de este producto. Quedo disponible para ustedes en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sé que ustedes trabajan y les quedará tiempo en horas de la noche o al mediodía. No tengo ningún problema en responder sus llamadas. Mi número celular es 311-261-7280 y mi correo electrónico ustedes creo que lo tienen ya y si no en la guía didáctica aparece. Si podemos comunicarnos por algún foro de que podamos diseñar un foro o plantear un foro, pues las dudas e inquietudes y aportes que tengan que hacer, pues lo hacemos por el foro. Si es necesario que lo hagamos por el correo electrónico, está bien. Por el medio que a ustedes se les facilite, estoy con toda la disposición y la disponibilidad para atender sus inquietudes y sus dudas. Espero que les vaya muy bien y que lo primero que deben de hacer, les recuerdo, es identificar la idea de negocios. ¿Y cómo la identificamos? Primero, utilizando nuestras fuentes secundarias de información, que es la observación.
del mercado, del entorno, qué podría o qué se puede implementar en un mercado como Puerto Leguízamo. No tengo por ahora nada más que decirles. Espero de que despertar en ustedes dudas e inquietudes para que podamos tener una participación activa de parte de ustedes y de parte mía y vernos en el segundo encuentro para seguir el desarrollo de este ejercicio. Un abrazo para todos y espero verlos pronto. Bienvenidos a la unidad temática de evaluación y sensibilización del proyecto correspondiente al noveno semestre del programa de administración en la modalidad a distancia de la Universidad de la Amazonia. La unidad temática está centrada en el desarrollo de dos grandes temas, los cuales son los aspectos generales de la evaluación y la evaluación financiera del proyecto. En la primera parte de la unidad temática se desarrolla el tema correspondiente a los aspectos generales de la evaluación. Aquí se abordan dos temas: la importancia de la evaluación del proyecto y los tipos de evaluación. Inicialmente se desarrolla el tema sobre la importancia de la evaluación del proyecto, la cual permite conocer sus bondades y determinar si es o no conveniente su realización. Luego viene una segunda parte, referente a los tipos de evaluación. Básicamente se consideran 4 tipos de evaluación. Ellas son la evaluación financiera, la evaluación económica, la evaluación social y la evaluación ambiental. En la evaluación financiera se establecen los aspectos en favor y en contra del proyecto desde el punto de vista del inversionista. En la evaluación económica se determinan los flujos de beneficios y costos que afectan positiva o negativamente a las personas que se encuentran dentro del área de incidencia del proyecto. En la evaluación social se complementa la evaluación económica agregando los juicios sobre el valor de redistribución del ingreso y el impacto sobre la sociedad. En la evaluación ambiental se prevén las potenciales consecuencias ambientales del proyecto para que los responsables puedan considerarlas y garantizar la sustentabilidad ambiental. Luego viene la segunda parte de la unidad temática correspondiente a la evaluación financiera del proyecto. En esta parte se abordan algunos métodos utilizados para realizar dicha evaluación. Se hace énfasis en los métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Los métodos a desarrollar son equivalencia entre valor presente y valor futuro, las técnicas de evaluación financiera, el periodo de recuperación de la inversión, el valor presente neto, la razón costo-beneficio y finalmente la tasa interna de retorno. Por último se presenta la bibliografía, en la cual se recomienda la consulta de 2 textos: Formulación y evaluación de proyectos, de Marcial Córdoba Padilla, de Ecoes Ediciones, y Formulación y evaluación de proyectos, de Marco Elías Buitrago, de Editorial Unicef. Esta es la presentación de la unidad temática Estudio Técnico, Administrativo y Financiero del proyecto para el noveno semestre del programa de Administración de la Metodología a Distancia de la Universidad de la Amazonia. La unidad está dividida en 2 grandes temas: el estudio técnico y el estudio financiero. En esta primera parte se aborda únicamente lo referente al contenido del estudio técnico. El estudio financiero se abordará posteriormente. El objetivo general del estudio técnico es verificar la factibilidad técnica del proyecto. En este sentido, se realiza el análisis de aspectos fundamentales tales como el tamaño, la localización, el proceso de producción, las obras físicas y distribución en planta, el estudio administrativo y finalmente se hacen unas recomendaciones para algunos tipos de proyectos en particular. El primero de los aspectos a analizar es el tamaño. Este se abordará desde 3 puntos de vista. El primero
correspondiente a las variables que determinan el tamaño de un proyecto. Entre ellas se encuentran las dimensiones del mercado, la capacidad de financiamiento, la tecnología utilizada, la disponibilidad de insumos, la distribución geográfica del mercado, la estacionalidad y fluctuaciones, la inflación, devaluación y tasa de interés, y finalmente la valoración del riesgo. El segundo aspecto corresponde a la determinación del tamaño en proyectos por etapas. En este se tienen en cuenta variables tales como la capacidad inicial elevada y única, la expansión escalonada con cubrimiento de toda la demanda, el tamaño inferior a la demanda con ampliaciones posteriores y finalmente la capacidad instalada única y expansión mediante proyectos complementarios. El tercer aspecto con respecto al tamaño es la determinación del tamaño óptimo. En este sentido hay que decir que la elección del tamaño óptimo de un proyecto no es más que la decisión en cuanto al volumen óptimo de producción del proyecto por periodo de tiempo. Sin embargo, existen métodos para calcular el tamaño óptimo del proyecto. Estos métodos son el valor presente neto, el modelo máxima utilidad, el método de determinación de la masa crítica. El segundo aspecto a analizar dentro del estudio técnico es la localización del proyecto. La localización del proyecto se aborda desde dos aspectos, la macrolocalización y la microlocalización. En la determinación de la macrolocalización se tienen en cuenta situaciones tales como la ubicación de consumidores o usuarios, la localización de materias primas e insumos, las condiciones de vías de comunicación y transporte, la infraestructura y servicios públicos disponibles, las políticas, planes o programas de desarrollo, las normas y regulaciones específicas, las tendencias de desarrollo de una región, las condiciones topográficas, climáticas, ambientales y ecológicas, la presencia de actividades empresariales conexas con el proyecto. Con relación a la microlocalización se tienen en cuenta factores tales como los costos del transporte de insumos y productos, la disponibilidad y costos de recursos. Dentro de esta disponibilidad y costos de recursos se tiene la mano de obra, las materias primas, la energía eléctrica y el combustible, el agua, los terrenos, las instalaciones físicas, las comunicaciones. Igualmente se tienen en cuenta otros factores tales como las consideraciones ecológicas, los factores climáticos, la ubicación de la competencia y finalmente se tienen en cuenta también las tarifas de los servicios públicos. El tercer factor a tener en cuenta en la localización del proyecto es mediante la cuantificación de factores. En este se realiza una matriz donde se califica o pondera una serie de factores para conocer su incidencia en el proyecto. El tercer aspecto a analizar dentro del estudio técnico es el proceso de producción. Dentro de este se tienen en cuenta especificación y descripción de insumos, el análisis de procesos productivos. Dentro de este análisis se realiza la selección del proceso productivo y la descripción del proceso productivo. Igualmente se encuentran el análisis de los productos principales, subproductos, residuos, los programas de producción, la selección y especificación de equipos y la identificación de mano de obra. El cuarto aspecto del estudio técnico son los requerimientos en cuanto a obras físicas y la distribución en planta óptima para el desarrollo del proyecto. Aquí se analizan las obras físicas que requiere el proyecto y la distribución en planta. Dentro de esta distribución en planta se encuentran los principios básicos para una distribución óptima, los tipos básicos de distribución de planta y el cálculo de áreas de planta. El quinto aspecto del estudio técnico es el estudio administrativo. Aquí se analiza cinco puntos básicos: las consideraciones de carácter general,
la constitución jurídica de la empresa, la estructura organizacional, el funcionamiento de la organización. Dentro de este funcionamiento de la organización se analiza la definición de relaciones internas, el diseño del sistema de información y comunicación, los manuales o instructivos de operación, igualmente los programas especiales. Y finalmente se hace el cálculo de los recursos necesarios para la administración del proyecto. Finalmente, dentro de esta primera parte correspondiente al estudio técnico, se hace una serie de recomendaciones para 4 tipos de proyectos en particular. Dichos proyectos son proyectos industriales, proyectos de obras civiles y de construcción, los proyectos agropecuarios y los proyectos de transporte. La segunda parte del contenido de la unidad temática corresponde al estudio financiero. En este estudio financiero se analizarán 4 aspectos: las inversiones y costos a partir de variables técnicas, las proyecciones financieras y la evaluación del proyecto, el financiamiento del proyecto y finalmente los estados financieros del proyecto. Esta temática se abordará en la segunda parte de la unidad temática, la cual se realizará más adelante. La bibliografía está a cargo de la formulación y evaluación de proyectos de Marco Elías Buitrago, de la editorial Unisur.